Aquí estamos introduciendo un concepto que dice azeótropo. Entonces ya lo vamos a definir que es un azeótropo. Fíjense que es más, aquí alguno de ustedes que ya haya escuchado este concepto de azeótropo. ¿Alguno de ustedes? Es más bien que aquí nos dan un criterio que nos podría estar indicando. Sí, de hecho aquí está la definición en esta diapositiva. Es más, aquí dice, para un azeótropo K es igual a 1. Entonces vean que los azeótropos son mezclas líquidas que tienen la misma composición en el vapor y en el líquido. O sea, es exactamente la misma composición, los mismos valores de las fracciones molares. Entonces, si yo divido Y entre X, pues me va a dar 1 para todos los componentes. O sea, todas las K valen 1 en un azeótropo. Esto puede ser una desventaja o puede ser una ventaja. ¿Por qué creen ustedes que puede ser una desventaja? Digamos, el azeótropo, para ponerles un ejemplo, la mezcla etanol-agua tiene un azeótropo. Cuando yo quiero purificar una mezcla etanol-agua, yo puedo llegar hasta un 95% aproximadamente, y ustedes habrán escuchado hablar del etanol al 95%, y por medio de la destilación, eso es lo más que yo puedo purificar el etanol, porque esa es la composición del azeótropo. Esto lo vamos a ver en más detalle, pues, en una próxima clase, entender por qué eso es así. Por lo menos, por el momento ustedes me van a aceptar lo que yo les estoy diciendo. Y entonces, si yo quisiera tener etanol anhidro, pues resulta que no puedo, por medio de destilación, obtener etanol anhidro. Por lo menos la destilación simple, la destilación tradicional. Ustedes, pues, han escuchado para qué se utiliza el etanol anhidro. ¿Para qué lo podríamos necesitar? Es más, en Costa Rica se produce etanol anhidro. Ok, bueno, en medicina y en microbiología, pues se utiliza alcohol, se puede usar alcohol anhidro, correcto. En química posiblemente también se necesite alcohol anhidro, pero una de las aplicaciones importantes es para los motores de gasolina. La mezcla de gasolina-etanol en principio no puede tener agua, es etanol anhidro lo que se necesita. Entonces, yo puedo necesitar hacer etanol anhidro y entonces no puedo usar destilación fraccionada porque nada más puedo llegar hasta la composición del azeótropo. Entonces, en ese sentido, los azeótropos serían una desventaja, o sea, la existencia de un azeótropo para este caso. Pero ustedes podrían pensar en una situación donde un azeótropo sea una ventaja. Y les puedo dar dos ejemplos para que vean que no solamente es desventaja, también puede ser una ventaja tener un azeótropo. Y les voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, mezclas refrigerantes. Existen mezclas refrigerantes que son azeótropos. Acuérdense que en un sistema de refrigeración que vimos en el curso de termodinámica 1, tengo que estar vaporizando y condensando, ¿cierto? Hay que estar vaporizando y condensando. Entonces, pues muchas veces yo tengo que hacer mezclas de refrigerantes para poder llegarle a las propiedades que yo necesito para el ciclo de refrigeración. Entonces va a ser muy importante que la composición no cambie cuando yo hago la vaporización y la condensación. Entonces, en ese sentido, un azeótropo sería una ventaja. O sea, que esa mezcla sea una mezcla azeotrópica. Otro ejemplo, solventes para limpieza en microprocesadores. En la industria de microelectrónica o en la industria biomédica, pues se pueden usar solventes, se usan solventes y como les digo, muchas veces son mezclas porque yo necesito propiedades muy particulares de ese solvente, entonces a veces eso se consigue solo mezclando, haciendo mezclas y entonces después yo tengo que retirar ese solvente mediante evaporación y después tengo que condensarlo para recuperarlo.
Y entonces, pues nuevamente va a ser muy importante que la composición de ese solvente no me cambie cuando yo lo evaporo y lo vuelvo a condensar. Ahí se vuelve entonces una ventaja si yo, en el caso de una mezcla, pues lo que tengo es un azeótropo. Entonces, para que ustedes vean que también puedo tener ventajas. Y tenemos en este momento 3 ejemplos de aplicaciones solamente del concepto de azeótropo, pues, para que ustedes vean que todo lo que vemos tiene sus aplicaciones. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, en el caso del etanol agua, si mal no recuerdo, es 95% molar. Acuérdense que cuando tenemos estas fracciones, pueden ser molares, másicas o volumétricas, y cuando nos dan unos porcentajes, siempre tenemos que preguntarnos ese porcentaje o esa fracción es másica, molar o volumétrica, porque pueden variar los números. Yo de memoria voy a decirles que es 95 molar, pero podría ser 96, por ejemplo. Vamos a decir, el etanol 95% molar es la mezcla azeotrópica, entonces eso significa que si yo agarro esa mezcla y la pongo a hervir, o sea, empiezo a convertirla en vapor, yo tengo fase líquida, fase vapor, y en ambos casos voy a tener 95% de etanol y 5% de agua, tanto en el líquido como en el vapor. O sea, van a tener la misma composición el líquido y el vapor. Eso implica que cuando yo calculo la K sub 1 y la K sub 2, pues las dos me van a dar 1. Pero el concepto es que es una mezcla que la composición no cambia cuando yo la vaporizo, e igualmente cuando se condensa tampoco cambia la composición. Ahora tal vez queda un poquito más claro. Entonces, vean, el concepto de azeótropo es muy importante porque nos resulta que existen muchas mezclas que tienen azeótropos. Las mezclas, digamos, bien portadas, entre comillas, que no tienen azeótropos, en realidad son las mezclas más simples que son la minoría.